y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Amante Padre y Dios nuestro, a través de los méritos inmaculados de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo, venimos hoy a adorarte, a traerte tributo de alabanza, de corazón agradecido. Acepta, Señor, la adoración que hoy te ofrecemos. Y háblanos tú, háblanos a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo se haga presente, no solo en este recinto, pero también en cada corazón que te alaba de verdad. Recibe la adoración, acepta las dádivas, los diezmos, las ofrendas que hoy te traemos. Y también, Señor, acepta la entrega de nuestra vida a ti. Queremos honrarte, queremos mostrar que te amamos con nuestros cánticos, nuestras oraciones, con todo lo que hoy te ofrecemos. Te decimos, te amamos y te agradecemos por lo que haces por nosotros. Y háblanos tú, Señor. Háblanos a través de tu santa palabra. Que tu mensaje sea claro y distinto. Que podamos salir de este lugar diciendo verdaderamente, Dios habló hoy a mi corazón. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre precioso de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Un feliz Santo Sábado para cada uno de ustedes. Me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y hoy esta carpa es casa de Dios y puerta del cielo. Porque donde quiera que el nombre sacrosanto de Jesús es invocado, la promesa es, yo estaré en medio de ellos, dice el Señor. Antes de ir a nuestro tema de hoy, que lleva por título La redención muy cerca ya está. Y Dios ha bendecido este ministerio del Evangelio eterno. Estamos cumpliendo este año 2024. Estamos cumpliendo 15 años de existencia como iglesias del Evangelio eterno. El ministerio en sí tiene 35 años. El ministerio radial, televisivo, evangelístico, 35 años de existir nuestro ministerio. Pero las iglesias, la primera iglesia que se abrió de nuestro ministerio fue en el año 2009 en Glendale. ¿Cuántos de los que están aquí asistieron a la iglesia de la calle Colorado? ¿Puedo ver las manos? Bueno, todavía quedan muchos de los originales que estuvimos allá cuando se abrió la primera iglesia. Dios ha bendecido este ministerio. Hemos predicado el Evangelio a través de los medios de comunicación,
red de radios, de televisión, satélite y campañas evangelísticas en todos los continentes. África, Asia, Oceanía, Australia y por supuesto Europa y toda América. Se ha llevado este mensaje de Cristo Jesús a través de los medios de comunicación, pero también en persona. Este servidor ha tenido el privilegio en estos últimos 15 años de visitar más de 80 países dando campañas evangelísticas. Y Dios ha bendecido la obra aquí en el sur de California. Como nuestro hermano que dio la bienvenida, el hermano Eleazar, dijo, y ustedes pueden ver en su programa en la parte de atrás, donde dice iglesias y pastores a su servicio, tenemos un total de 26 iglesias que sirven a los hermanos y hermanas aquí en el sur de California. Y siguen creciendo. Cada año se van abriendo nuevas congregaciones. Hoy, por ejemplo, tenemos 2 iglesias que no estaban aquí el año pasado. La iglesia que se abrió en marzo de este año en El Paso, Texas. Aunque no es aquí en el sur de California, es parte de nuestra junta coordinadora. Y el pastor de El Paso, Texas, está con nosotros hoy en representación de su iglesia. Pastor David, ¿quiere ponerse en pie, por favor? Allí lo ven en la parte de atrás. Tenemos una bonita iglesia con alrededor de unos 50 miembros que asisten cada sábado en El Paso, Texas. Y también este año se abrió una segunda congregación en Phoenix, Arizona. Ya teníamos la iglesia central en Phoenix y ahora está la iglesia del este en Phoenix. 2 nuevas congregaciones. Y Dios sigue multiplicando. Por eso hemos visto con buenos ojos hacer un pabellón de ese tamaño. Y usted dice, ¿y alguna vez lo vamos a llenar? Sí, lo vamos a llenar. Ustedes se recuerdan cuando nos reuníamos en el centro cívico de Glendale. Y ahí se ponían 1,500 sillas. Y el sábado por la mañana, ya a la hora de las 11, que es cuando llegan las ovejitas que vienen tarde, había que poner más sillas todavía. Llegábamos a casi las 2,000 personas cada vez que teníamos las reuniones allá. Hemos orado, hemos pedido la dirección de Dios y queremos que el Espíritu Santo nos hable al corazón. Nuestro texto ancla se encuentra en Romanos, en el capítulo 13. Romanos 13. Dice el versículo 11 en adelante. Y esto, conociendo el tiempo. ¿Conoces tú el tiempo? Que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Conociendo el tiempo. Jesús, hablando
a los maestros, escribas, fariseos de su época, les dijo: vosotros miráis los cielos y veis las señales de las nubes y decís: oh, mañana hará buen día, o mañana, porque hay arrebol, habrá viento. Conocéis, dijo Jesús, las señales del cielo, pero no reconocéis las señales de los tiempos. Conocéis la señal del tiempo y no la de los tiempos. Te pregunto a ti, mi hermano adventista, ¿conoces el tiempo en que estamos viviendo? ¿Te das cuenta realmente que cuando Pablo escribió la noche está avanzada y se acerca el día, él tenía en su corazón el deseo de ver el día de la venida del Señor? Cuando él escribió a los tesalonicenses, porque habían perdido seres queridos, y los trató de consolar, les dijo: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hoy hay una visita que ha venido por primera vez con nosotros. Está sentado aquí en la parte de este lado, y al saludarlo antes de iniciar el servicio, pues me enteré de que ha perdido su esposa. Y hoy va a recoger sus cenizas. Casi todos los que estamos aquí nos ha pasado por esta experiencia tan dolorosa de tener que decir hasta luego a uno de nuestros seres amados. Y Pablo dice: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y estamos leyendo en Primera de Tesalonicenses 5:14, si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos de los que están aquí de verdad creen que Jesús murió por nosotros, pero resucitó, volvió a la vida, ascendió al cielo y está a la diestra de Dios? ¿Realmente lo creen? Pues dice que si creemos eso, también debemos creer, así también dice, traerá Dios con Jesús a la vida a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, fíjense cómo lo dice Pablo, we that are alive, nosotros que estamos vivos, nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor. El apóstol Pablo se incluye. Yo espero estar vivo para la venida del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, y otra vez, el apóstol inspirado se incluye en ese grupo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Estaba autoengañado el apóstol Pablo cuando dijo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor? ¿Que no era inspirado? ¿Que no sabía él que no iba a estar vivo para la venida del Señor? ¿Sí sabía? Él también escribió, yo ya soy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, llegó el momento en su vida que se dio cuenta que no iba a estar vivo. Pero cuando él escribió la primera carta a los tesalonicenses, una de las primeras cartas que él escribió, él tenía la esperanza de estar vivo para el regreso del Señor Jesús. Mi padre fue pastor adventista del séptimo día, desde su juventud. 10 años estuvo de misionero en el Perú y el resto de sus años en Argentina. Predicó el mensaje del pronto regreso de Cristo. Lo predicaba con fervor, con entusiasmo, y él también decía, yo voy a estar vivo para ver la venida del Señor. Hace casi 40 años que mi padre descendió al descanso. 10 años más tarde le siguió mi madre. Pero ellos tenían la esperanza de estar vivos. Cuando yo estaba estudiando teología en la Universidad Adventista de Argentina, vino un reavivamiento entre los alumnos de la universidad. El Espíritu de Dios se movió y se notó fuertemente un cambio en el alumnado, más de 1000 alumnos en esa época. Había grupitos de oración en el parque. Entonaban alabanzas en distintos lugares. Se reunían para orar y para estudiar la palabra de Dios. Y yo me recuerdo que algunos de los compañeros míos decían, no vamos a alcanzar a casarnos porque Jesús va a venir en menos de 5 años. Nosotros nos sonreímos porque sabemos que eso no pasó, pero ellos lo creían de todo corazón. ¿Fueron chasqueados? La esperanza viva está. El que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo por fe vivirá. El hecho de que Jesús no haya venido cuando nosotros lo esperábamos, no quiere decir que Él se ha demorado. Él mismo dijo, el día y la hora, nadie lo sabe, sino solo mi Padre. Ni aun los ángeles del cielo. Y nosotros decimos, ya ve, nadie puede saber el día y la hora, es cierto. Pero el hecho de que diga el día y la hora nadie lo sabe, es que hay un día y una hora establecidos. ¿Entendemos eso, verdad?
Si dice el día y la hora nadie lo sabe sino mi Padre que está en los cielos, entonces hay un día y una hora establecidos. Y cada día que pasa, estamos un día más cerca de ese día y hora establecidos para la venida del Señor. Cada año que nos reunimos aquí, estamos un año más cerca de la venida del Señor. Pero no podemos comparar lo que estamos viviendo hoy en día a lo que vivieron los apóstoles en la época de Cristo. Oh, vieron grandes milagros, lo vieron ascender al cielo. Pero le preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá de tu regreso, del fin del mundo? Y Jesús les dio una cantidad de señales. Ustedes conocen estas señales. En su sermón profético registrado en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13, en Lucas capítulo 21, se repiten esas señales. Y no es tanto las señales en sí, sino la intensidad con que estas señales se están dando y la frecuencia, cómo se han multiplicado, que nos deja saber que nuestra redención está muy cerca. Yo no voy a hablar el día de hoy de todas esas señales conocidas para nosotros. El apóstol Mateo, el evangelista, dijo que esas señales que Jesús dio, o mejor dicho, registró las palabras del Señor Jesús en Mateo 24, donde él dijo, y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 8. Todo esto será principio de dolores. Por eso a estas señales se les llaman las señales primeras, porque son principio de lo que vendrá. Y la palabra dolores es dolores de parto, la que se usa aquí. Cuando una mujer está esperando un bebé, no sabe cuándo va a llegar el bebé, pero tiene una idea aproximada, ¿no? ¿O no? Claro, cuentan los 9 meses. Y algunos que se casan y al poquito tiempo la esposa sale embarazada. La gente comienza a contar, ¿será que ella estaba embarazada antes que se casara? Y cuentan los meses, ¿verdad? Sí, a nosotros nos pasó eso, aunque no lo crean. Pero no por las razones que ustedes puedan imaginarse. Sí, nuestro primer hijo, Dani, nació a los 10 meses de casarnos. Y algunos estaban contando los días. ¿Y qué si se atrasó? La pura verdad es que cuando se acerca la fecha, sabemos más o menos para cuándo estamos esperando. Pero no sabemos el día y la hora. Y no se puede saber. A veces se adelanta un poquito, a veces se atrasa un poquito, pero hay una fecha aproximada. Jesús dijo que estas señales eran como los dolores de parto. Cuando comienzan los dolores de parto, ahora sí sabemos que ya estamos en la recta final. Pero aún así no se sabe el día y la hora. Uno dice, bueno, si comenzaron los dolores de parto, pues en un día van a ser. No estén tan seguros. Yo fui hijo primerizo de una madre mayor. Mi mamá tenía más de 40 años cuando yo nací. Bastante para una mujer que nunca había tenido hijos. Más de 40 años. Y
Comenzaron los dolores de parto el 1 de enero. Se rompió la bolsa de agua y comenzaron las contracciones. Pero yo nací el 5 de enero. Pobre madre. 5 días con dolores de parto. 5 días. Es decir, no se sabe la fecha exacta, pero se sabe que está cerca. Ahora miren las palabras del Señor Jesús. Ahí mismo en Mateo capítulo 24, dice en el versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las mismas puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aunque no sabemos la fecha exacta, sí, cuando veamos todas estas señales, sabemos que está cerca, a las puertas. Yo hice una lista de cosas que estamos viendo hoy, pero que no las vieron las generaciones pasadas. Y todas son señales del pronto regreso del Señor Jesús. Nomás se los voy a enumerar. No me voy a dedicar a ver esas señales en el día de hoy, aunque son sumamente reveladoras. Hay señales en el mundo físico, señales en el mundo social, señales en el mundo político, señales en el mundo económico, señales en el mundo religioso que Jesús dejó. En el mundo físico, pues el Señor Jesús dijo que habría un aumento terrible de desastres. Hoy en día le llamamos el cambio climático. Y nadie puede decir que no sabe lo que está pasando. Los que tenemos un poquito más de años, nos damos cuenta que esto ya no está como era antes. Usted no puede contar con estaciones fijas. Hace calor cuando quiere hacer calor y hace frío cuando quiere hacer frío. Y las estaciones no están marcadas como antes. Pero los calores son excesivos como los que acabamos de pasar aquí. Y hasta septiembre, unos calores que no se aguantaban, hasta hace 2 semanas atrás. Gracias a Dios que cambiamos esto una semana más tarde, porque hace una semana atrás estaba haciendo un calor terrible aquí. Ahora la gente dice, bueno, pero eso es por el cambio climático, porque se abusó del medio ambiente. Miren, la verdad es que Jesús no dijo por qué iba a venir. Pero él dijo que íbamos a ver lo que iba a pasar. Y el hecho de que esté pasando por la razón que sea, se está cumpliendo las palabras del Señor Jesús. Inundaciones, ciclones, huracanes, uno tras el otro. Y si no, pregúntenle a la gente de Florida o a la gente del sur de México. Viene uno y sobre mojado, llovido. No se están recuperando todavía ni de un huracán cuando sigue el otro. Y atrás viene el otro.
Los desastres naturales en el mundo físico se multiplican más y más. Jesús dijo, como los dolores de parto. Cuando las contracciones se van dando más seguiditas y más intensas, pues sabemos que ya está más cerca el momento del nacimiento. Y así son con las señales que dejó el Señor Jesús. Cada vez más intensas y cada vez más frecuentes. Hay señales en el mundo social, el crimen, la inmoralidad, la maldad en aumento, la inestabilidad social. Miren, en los últimos años hemos visto una cosa tras otra, cómo se han levantado. Black Lives Matters. La vida de los negros vale. Y ha movido la nación por las injusticias y el racismo. Huelgas, uniones laborales en contienda, revueltas, inmoralidad. Usted dice, pues siempre ha habido inmoralidad. A lo menos antes se escondían para hacerlo, ahora lo publican como que fuera orgullo. Sin necesidad de usar la frase, saben a lo que me refiero. Señales en el mundo económico. Hemos pasado por una recesión y luego una inflación, y ahora la inestabilidad es que no se sabe lo que va a pasar con estas elecciones. La gente dice, ¿por quién votamos? ¿Por quién votamos? Trump, bueno, no voy a entrar en la política, pero Trump promete más estabilidad económica. Y sin embargo, sabemos que eso no va a suceder. La corrupción de los gobiernos, porque eso es lo más triste, hermano. Trump puede prometer todo lo que él prometa, pero la corrupción de los que nos gobiernan, sea de un lado, sea del otro, olvidémonos de los colores azules y rojos. Lo mismo pasó en México. Es terrible. Son señales de los tiempos. En el mundo económico, la caída de las economías de las naciones, la pobreza, el hambre. Actualmente, el 23% de la población mundial, es decir, más de 1 de cada 5, está en pobreza extrema y no tiene con qué comer. 1 de cada 5 habitantes del planeta Tierra, un poquito más de 1 de cada 5. Y sin embargo, los ricos se hacen más ricos. Y tan ricos que el hombre más rico del mundo se fabrica un robot, mujer, para casarse con el robot. Increíble. Y en el mundo religioso, hermanos, el engaño está a la orden del día. No solo en el resto, porque no nos comparemos con los demás cristianos. Nosotros somos mejores. No hay justo ni aún uno. Y aún entre el profeso pueblo de Dios estamos viendo la corrupción. Ha proliferado dentro aún de la iglesia adventista los falsos profetas, falsos maestros.
Alguien me estaba diciendo ayer que personas que yo conocí y aprecié, ahora están siguiendo a una profeta. Dentro de la iglesia adventista, y no es la profetisa Elena de White. Falsas doctrinas. ¿Cómo puede estar tan dividido el adventismo en facciones? Cada uno enseñando algo distinto y atacando que los otros son Babilonia porque tienen un Dios con 3 cabezas. Los adventistas que creen en la Trinidad, no, nomás hay un Dios. Los otros dicen, no, son 2, no, pero este Espíritu Santo no. Una confusión aún en el Dios en quien creemos. Jesús dijo que esta iba a ser señal del tiempo en que estamos viviendo justo antes de la venida del Señor Jesús. Falta de espiritualidad, pecado abierto que no es denunciado ni corregido, rebelión contra la palabra de Dios, tibieza, apatía espiritual. Y cuidado, no digamos, nosotros somos el evangelio eterno. Pobrecitos aquellos otros adventistas que no son del evangelio eterno, cuidado. Porque la tibieza espiritual ha cundido aún dentro de las filas de aquellos que nos decimos ser conservadores. Bueno, no voy a hablar más de estas señales. El escenario final, the final arena, el escenario final está delante de nosotros. Les voy a mencionar 10 cosas que no vieron las generaciones pasadas y creían que ya Jesús venía. Y nosotros estamos viendo esto y sin embargo aún así dudamos de que la venida del Señor esté cerca. A mí me tocó vivir muchos años bajo lo que fue la Guerra Fría, the Cold War. En mi época, los 2 superpoderes, Rusia y Estados Unidos, el comunismo y la democracia. Y era el terror, decían, apretan un botón y vuela la mitad del mundo. Sí, tenían la capacidad de hacerlo. E imagínense cómo estará ahora, ¿verdad? Pero el asunto es que la Biblia menciona 2 superpoderes para el tiempo del fin y no son Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos es uno de esos superpoderes que menciona Apocalipsis 13, pero el otro es el papado, el Vaticano. Y nosotros vimos, en mis días me tocó ver, mi papá no lo pudo ver, porque ya había muerto, pero vimos la caída de Rusia, el desmembramiento del imperio ruso, de la Unión Soviética, como se llamaba, la Unión Soviética, se desmoronó. Pero ¿quiénes fueron los protagonistas? La Alianza Santa, así le llamaron, Alianza Santa, entre Ronald Reagan y Karol Wojtyła, más conocido como Juan Pablo II. Karol Wojtyła, el polaco que se metió en Polonia y logró que Polonia fuera la primera nación del bloque soviético para declararse libre de Rusia. Y comenzó el desmembramiento y el desplome de la Unión Soviética. Lo único que hizo eso fue fortalecer a Estados Unidos y fortalecer al papado.
porque entre los dos hicieron caer el superpoder. Ahora la profecía está como tiene que estar. Dos grandes superpoderes. La bestia que sube del mar, el papado, y la bestia que sube de la tierra, Estados Unidos. Lo que más sorprende de eso, y ese es el número 2, es cómo trabajan de común acuerdo Estados Unidos y Rusia. Digo, Estados Unidos y el Vaticano, el papado. Todavía Estados Unidos y Rusia son enemigos. Y si no, miren la guerra de Ucrania, ¿de qué lado está Estados Unidos? No está del lado de Rusia. Está del lado de Ucrania. Pero Estados Unidos y el papado se dan la mano y trabajan de común acuerdo. Eso es exactamente lo que decía la profecía en Apocalipsis 13, versículo 12. Apocalipsis 13, 12 dice, hablando acerca de la segunda bestia, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, son contemporáneas y trabajan una frente a la otra de común acuerdo, porque sigue diciendo, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que Estados Unidos va a cooperar, según esta profecía, con el papado. Desde Ronald Reagan en adelante, no ha habido un solo presidente, ya van 6, que no han ido a consultar con el Vaticano, y no una vez. El Papa viene a América y los presidentes de Estados Unidos van al Vaticano. ¿Qué hablan? Nunca revelan lo que hablan. No se sabe. Pero allá se van a reunir en reuniones secretas, trabajando de común acuerdo. Eso nos lleva al tercer punto. El papado iba a reganar nuevamente el poderío y la influencia que tuvo en el pasado. Dice Apocalipsis 13, versículo 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, la tierra entera ahora se va detrás de la bestia. Y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ese reganar poder, influencia y autoridad lo estamos viendo delante de nuestros ojos. En estos últimos años, el papado ha vuelto a la prominencia política en el mundo. Todos los jefes de Estado los consultan. Y él tiene opinión en cada una de las reuniones de los grandes, de los G7, de los G13, de los países desarrollados, de los del segundo mundo y hasta los del tercer mundo. En todo él tiene que opinar. Y sobre el cambio climático tiene mucho que decir, pero también sobre el día para la tierra. Y si yo me metiera a hablar sobre eso, el avance de el domingo como día de bienestar social, familiar y de la tierra, porque ahora ese es el nuevo frente. Ya no es el domingo para el católico, es un día religioso, pero no lo están empujando de esa manera. Si ustedes ven, todos los discursos del Papa son la ayuda ecológica, el día verde, para librar, para salvar la tierra, el día de la familia,
el día de la sociedad, el día de los trabajadores que tienen derecho a tener un día libre. ¿Y por qué tiene que ser el domingo? Porque ese es el día que pueden estar las familias juntas. Ahí va, el triple frente que nos dice el espíritu de profecía que surgiría. No pueden pasar una ley dominical de carácter religioso como una ley religiosa. La tienen que pasar como una ley civil, una ley social, una ley laboral y una ley ecológica. Y por ahí va, lo estamos viendo. Antes no se veía esto, ahora los vemos clarito. Entonces, dos superpoderes trabajando de común acuerdo. El papado avanzando y ganando más terreno y aceptación mundial. Pero aparte de eso, estamos viendo los avances rápidos en el mundo para la globalización, para la unificación del mundo. Miren, hermanos, seamos sinceros, en nuestros días, en los días de cada uno de los que estamos aquí, nos tocó ver algunos de los avances más grandes que están trayendo la globalización. El Internet. ¿A poco siempre existió el Internet? Los niños y los jovencitos piensan que eso siempre ha estado. Pero todos nosotros sabemos cuándo eso vino. Y eso es lo que ha unificado al mundo. Y el mundo está en la punta de los dedos. Cualquiera puede comunicarse con el mundo entero. Y en estas elecciones, pues se están basando mucho a la tecnología, a las redes sociales. ¿A poco las redes sociales siempre han existido? Díganme. ¿Cuántos años hace? No, ni 20. Y miren lo que ha llegado a ser. Hoy la gente no puede vivir sin las redes sociales. Y eso no existió toda la vida. Pero eso lo que ha contribuido es a la globalización, la unificación del mundo, tal como lo dice Apocalipsis 17. Tendrán un solo propósito y es entregarle el poder y la autoridad. Las naciones de la tierra, los cuernos de la bestia, le van a entregar el poder y la autoridad a la bestia para que ésta gobierne sobre el mundo entero. No solamente la globalización con una economía mundial, con un sistema de gobierno mundial y con una moneda mundial. Todo va hacia allá. Pero también es impresionante ver cómo un día de descanso mundial es parte del paquete. Y ahí es donde entra lo que nosotros conocemos como la ley dominical. Ahora, otra cosa que sorprende es el ecumenismo. Ya no hay diferencias denominacionales ni religiosas. Se está buscando que todos nos aceptemos a todos. Bueno, yo no tengo nada en contra de que estemos en paz con todos. Ojalá si fuera. Pero Dios le ha dado al pueblo adventista un mensaje que dar. Ha caído Babilonia. ¿Y cómo vamos a anunciar un mensaje si estamos de común acuerdo? Casi no me aguanto de entrarle a algunas cosas que están sucediendo aquí mismo, en nuestra área. El ecumenismo ya es abierto, no solo entre todas las iglesias, sino aun que la iglesia adventista es parte del movimiento ecuménico, abiertamente. Cuando Dios nos dio un mensaje que es salir de Babilonia, pueblo mío. Es un mensaje de separación. Entonces, ¿cómo podemos ir a un ecumenismo si Dios nos llama a separarnos? Salid de ella,
pueblo mío. Ese es el mensaje que Dios nos manda a dar. Los avances del espiritismo. ¡Wow! Si nos metemos en esto, es algo espeluznante. Ya no solo en el satanismo, en Hollywood, en las películas, que está infiltrado por doquiera, en los jefes de Estado, en los gobiernos, en las escuelas, en los libros de texto, en la televisión, en Hollywood, todo metido el espiritismo, pero también en las iglesias cristianas se ha metido el espiritismo. Y es exactamente como lo describe la palabra de Dios. Vi salir de la boca de la bestia y de la boca del dragón y del falso profeta espíritus inmundos a manera de ranas que van para engañar a los moradores de la tierra y reunirlos para la batalla final. El espiritismo iba a estar muy despierto y trabajando en esta etapa final. La formación de la imagen de la bestia es otra cosa que sorprende y que no lo veíamos antes. Si vamos nuevamente a Apocalipsis 13, dice, se le permitió infundir aliento. Bueno, el versículo, leímos el 12 y el 13 es el que habla del espiritismo y el 14 engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Otra vez, Estados Unidos trabajando en común acuerdo con el papado, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Que le hagan imagen. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Una imagen es una copia de algo. Y esta nación en la cual nosotros vivimos, algunos de ustedes han nacido en esta nación. La mayoría de los que estamos aquí hemos sido recibidos y se abrieron las puertas de esta nación para darnos cabida. ¿Y por qué estamos acá? ¿Por qué? Algunos dicen porque aquí pagan en dólares. Pero estamos en una tierra de libertad, donde podemos adorar a Dios libremente, donde existe la separación entre la iglesia y el Estado. Todo esto se ha ido disipando y borrando. Y lo que estamos viendo aún en las elecciones actuales es cómo está trabajando junto la religión con la política para lograr sus objetivos. Eso es la imagen de la bestia, es la unión del Estado con la religión para lograr sus propósitos. Y esto no lo estábamos viendo antes, porque la pared de separación entre la iglesia y el Estado está garantizada por la Constitución de los Estados Unidos y sin embargo está haciendo a un lado para lograr sus propósitos. De todos estos avances proféticos, el que más me sorprende es el que vemos dentro de nuestra amada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esto sí sorprende, asusta. Jesús preguntó en Lucas 18, versículo 8, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Si aún los baluartes de la fe que Dios levantó para ser un pueblo peculiar, ya no somos un pueblo diferente. Ya no hay esa diferenciación entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y esto me lleva
a nuestra última parte del tema de hoy. No dije la última frase ni tampoco el último versículo, ¿ok? Dije la última parte de nuestro tema. Sí, me queda media hora. Vamos de vuelta a Mateo 24. Es más, lo podemos leer en Mateo 24, lo podemos leer en Marcos, en Lucas, como ya lo dije antes. En Mateo 24, después de decir en el versículo 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca las puertas. Pero el día y la hora, hasta ahí llegamos, versículo 36. Nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a qué? A todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, esto sí me asusta, hermano, porque el mundo estaba poblado por millones de personas. Hoy nos dicen que son 6.000 millones, o en inglés 6 billion, close to 7 billion. O ya lo pasamos también. Ya estamos llegando a los 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. El mundo antediluviano estaba totalmente poblado. Y de toda esa gente que vivió antes del diluvio, solo se salvaron 8. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Sí, va a ser una manada pequeña. Si leemos este pasaje en el texto paralelo de Lucas 21, dice el versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. De aquí sacamos el título del tema de hoy. Nuestra redención está cerca. ¿Cuáles cosas? Todas las que hablamos, pero también sigue diciendo que va a ser como en los días de Noé. Allí mismo, en Lucas capítulo 17. Lucas 17. Dice en el versículo 26. Pero como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17, 27. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es decir, la venida del Señor va a ser en forma sorpresiva y va a agarrar a la mayor parte de la gente, a la mayoría, casi a la totalidad, sin la preparación necesaria, como en los días de Noé. Ahora, no es que la generación antediluviana no tuviera una amonestación.
las condiciones sociales llegaron a tal grado que Dios dijo basta. No más. No soporto más lo que estoy viendo. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Le doy 120 años más. Ahora, Dios le reveló a Noé. No le dijo el día y la hora, pero sí le dijo el tiempo que había, así como la mujer en parto, 9 meses. Puede ser antes, puede ser después. Dios le dijo a Noé, 120 años, constrúyete un arca. Y Noé, construyendo, golpeando, cortando, martillando, orando, predicando y con el mazo dando. Es decir, no nomás predicaba un mensaje, lo vivía, lo demostraba con sus hechos. Estaba preparando el arca donde salvarse, con él, su familia y todos los que quisieran salvarse con él. Ahora, no voy a entrar a ver las condiciones de la época de Noé. La Biblia dice que había violencia, había maldad. La maldad era tanta que todo pensamiento del corazón de los hombres era de solamente hacia lo malo, tanto que le dolió a Dios en su corazón haber hecho al hombre y dijo basta. Me arrepiento de haber hecho al hombre en la tierra. Y vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Vamos a comenzar de nuevo. Dios comenzó con una pareja, Adán y Eva. Pero luego, cuando comenzó otra vez, fue con 4 parejas. Noé, su esposa, Sem, Cam y Jafet y sus esposas. 8 personas fueron las que se libraron. Ahora, ¿por qué estoy haciendo referencia al hecho de Noé? Miren, yo quiero compartir con ustedes y ojalá ustedes puedan leer este capítulo del libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 7. Solamente voy a leer algunas frases que tengo subrayadas aquí. Habla de cómo eran los antidiluvianos. Eran hombres orgullosos, soberbios, pensaban solamente en sí mismos, querían superarse los unos a los otros. Preparaban grandes mansiones, procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones. Se aturdían en escenas de placer y perversidad. No querían tener a Dios en su memoria y comenzaron a negar su existencia. Igual que ahora. No hay Dios. Venimos del mono, venimos de la evolución. Glorificaban al genio humano. Adoraban las obras de sus propias manos. Enseñaban a sus hijos que no hay Dios. Esa fue la generación antidiluviana. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes del prójimo, lo tomaba por la fuerza. Y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando a los animales. Hacían grandes shows para destruir animales y vida humana. Se volvían cada vez más crueles y sedientos de sangre hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Pero 120 años antes del diluvio, el Señor avisó, comunicó a Noé su propósito y le ordenó construir un arca. Mientras la construía, tenía que predicar que Dios iba a traer sobre esta tierra un diluvio para destruir a los impíos. Ahora, esa generación tuvo un montón de señales. Nomás les voy a mencionar
algunas de las señales impresionantes que tuvieron. El padre de Matusalem. Matusalem es el abuelo de Noé. El papá de Noé se llamaba Lamec y el papá de Lamec era Matusalem. Y el papá de Matusalem era Enoc, la séptima generación desde Adán. Enoc fue profeta. Y ustedes pueden leer lo que Enoc profetizó. Está en el libro de Judas. Judas dice en el versículo 14 de Judas, solamente tiene un capítulo, hermano. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí que viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esa es la generación antediluviana. Pero muchos años antes, Dios levantó el profeta Enoc. Y él profetizó ya, no solo Noé por 120 años, pero Enoc, 1000 años antes comenzó a decir que Dios no iba a aguantar esto para siempre y que iba a traer juicio sobre todos los impíos. Es más, como él era profeta, Dios le dio el nombre que le iba a poner a su hijo. Matusalem en español. Matusalem. ¿Y saben lo que quiere decir en hebreo Matusalem? Quiere decir, la muerte de él traerá el juicio. Matusalem era una profecía viviente, es decir, un oráculo con piernas que caminaban. Era una profecía viviente. Mientras Matusalem estuviera vivo, no venía el juicio. Pero la muerte de él traería lo que su padre, el profeta, profetizó, Enoc. Pero aún antes de la muerte de Matusalem, hubo otras señales inequívocas. El papá de Matusalem se esfumó. Desapareció. Y la Biblia dice que se desapareció porque se lo llevó Dios. Cuando tenía 365 años de edad. Él tenía 65 años cuando nació Matusalem. Y 300 años después, Dios se lo llevó a Enoc. Esa era una señal para su generación. Pero no solo eso, adivinen qué más se desapareció. Por siglos, el jardín del Edén estaba custodiado por querubines con espadas de fuego que se revolvían por todas partes. Y los hombres venían a la puerta del jardín del Edén a ofrecer sus sacrificios. Pero cuando Enoc se desapareció el jardín del Edén. Misteriosamente, it was gone. Desapareció el jardín del Edén. Sabemos que está en el cielo, Dios se lo llevó. Pero eso era una prueba. Dios, eso era una señal, pero bien visible. Si Dios iba a destruir esta tierra, quiso preservar el jardín del Edén.
el paraíso de Dios. Y cuando eso se desapareció, está diciendo ya Dios está haciendo los preparativos para lo que viene. Pero luego viene Matusalén y van corriendo los años. La gente vivía en esa época 800, 900 años. Adán vivió 930 años. Matusalén se sentó en las rodillas del abuelo Adán por casi 300 años. Adán estaba vivo y Matusalén estaba vivo. Toda esa generación conocieron no solo el jardín del Edén que estaba ahí y podían ver la veracidad de la historia de la entrada del pecado, pero lo tenían a Adán como testigo. Y aún así quisieron creer. No querían escuchar a Adán, ni a Enoc, ni a Matusalén. En lo que leí aquí del capítulo 7 del libro El Diluvio, dice que Enoc, Matusalén, Lamec y Noé, todos predicaron que venía la destrucción. Todos. Y Matusalén se iba haciendo cada vez más viejo. Cuando llegó a la edad de Adán, que había muerto a los 930 años, la gente tendría que haber puesto las barbas en remojo. Tendría que haber dicho, oh, ya llegó la edad de Adán. ¿Cuántos años más puede durar Matusalén? ¿Cuántos más? Y sabían por su nombre que el día que él se muriera venía el fin de la gracia. Se acababa el tiempo de salvación y venía el juicio. Pero ni aún así se arrepintieron. Matusalén predicaba, Elena de White lo dice, que predicaba con Noé, lado a lado. Mientras Noé construía, Matusalén predicaba. Y mientras Matusalén construía el arca, el viejo de 900 y pico de años estaba tan fuerte todavía que le daba al trabajo físico. Lo dice en ese capítulo, que Matusalén ayudó en la construcción del arca, pero no entró en el arca. ¿Por qué? Murió a los 969 años. Hermanos, ¿qué nos dice esto de la misericordia de Dios? God is so merciful. Dios es tan misericordioso que le alargó la vida a Matusalén más que a cualquier otro hombre. ¿Por qué? Porque el día que él moría venía the judgment, el juicio. Y la gente tendría que haber visto que después de pasar la edad del hombre que más tiempo había vivido, no le podían quedar muchos años. Pero la gente no le importó, no escuchó. Al principio, la gente escuchaba a Noé y decía, ah, sí, la cosa está fea, hay mucho crimen, hay mucho pecado. Los que todavía creían en Dios. Pero con el correr de los años, como predicaba y no venía, comenzaron a perder la fe. Ya no les hacía impresión los crímenes que veían, la inmoralidad que se veía por doquier, la idolatría, el orgullo, la soberbia, los asesinatos, ya, igual que a nosotros. Vemos un loco que se mete en una escuela a matar. Y ya lo que le dedicamos son 10 minutos en las noticias, porque ya lo escuchamos tantas veces de otras escuelas, que ya no nos impresiona. Qué triste, ¿verdad? Así le pasó a la generación de Noé. Ya nada les impresionaba. Ni aun viendo las señales. Pero un día, y esto es una, a ver cómo digo, es una parábola. Es una parábola. Esto no pasó, pero se los cuento como parábola. La gente se había reunido a ver la construcción del arca que ya estaba casi terminada.
Y corría el año 599 de la vida de Noé. Ustedes saben que el diluvio vino a los 600 años de su vida. Pero en el año 599 la congregación se había amontonado para escuchar una vez más. Esperaban que Noé diera la noticia, pero todo el mundo se burlaba, pobre viejo. Y alguien le dice, Noé, give us an update. Déjanos saber cómo van las cosas sobre esto del diluvio y de lo que viene. Noé dijo, sí, ya les voy a hablar, pero ahora estoy muy ocupado en tener un seminario matrimonial. Cuando termine el seminario matrimonial, les habla. Otro le dice, oh, Noé, cuéntanos de cómo va la cosa, de lo que tú has hablado. Sí, pero es que hoy tenemos la celebración de los conquistadores. Y hoy no podemos hablar de eso, pero otro día hablamos de eso. Noé, dinos cómo va, cuán cerca está la destrucción del mundo, el fin del mundo. Oh, sí, yo siempre he predicado eso, pero últimamente hay muchos problemas entre la familia, se están divorciando, así que tengo que tener instrucciones sobre consejería para el hogar y la familia. ¿Entienden la parábola? ¿Cómo puede ser que el pueblo que Dios levantó, y no estoy en contra de todo lo demás, todo eso puede ser bueno y necesario sin que dejemos de hacer lo otro? Miren, la gente en la época de Noé dice que comía y bebía. Se casaban y se daban en casamiento. ¿Es malo comer y beber? No. ¿Qué es lo malo? Solo comer y beber y no preocuparse de Dios y darle gracias. ¿Es malo casarse y darse en casamiento? No. Y luego dice que la gente compraba, vendía, plantaba, edificaba. ¿Es malo hacer todo eso? Esas ocupaciones en sí no son malas. Lo malo es dedicar su vida a eso sin tomar en cuenta a Dios y su mensaje. Como pueblo adventista que fuimos levantados para proclamar el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús, no podemos dejar a un lado el mensaje pivotal del cual viene nuestro nombre, adventista, porque creemos que Cristo viene pronto, que nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Pero cuando nos estamos acercando más y más a esa fecha, porque han pasado, ustedes saben que esta semana, en 3 días más, el 22 de octubre, se cumplen 180 años del chasco. 180 years. Y la gente dice, ¿y 180 años para hacer el juicio en el cielo? ¿Tanto tiempo? ¿No será cuento eso? De que hay un juicio en el cielo y que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Será cierto eso? Nomás se lo inventaron para salvar, to save face when the disappointment came. Miren, hermano, estamos 180 años más cerca de la venida del Señor Jesús. ¿Y cuánto tiempo más puede pasar? Hoy no tenemos a Matusalén, pero tenemos las señales que nos están gritando a voz en cuello que esto se está acabando. Pero un día, hermanos, que la gente estaba reunida, porque Noé les dijo, hoy va a ser mi último sermón. El arca está terminada. La gente vino de todas partes a escuchar y a burlarse del pobre viejo loco. Noé predicó como nunca antes había predicado. Les apeló al corazón, les suplicó que se arrepintieran.
Ahí está el arca, se pueden salvar todavía, solo arrepiéntanse de sus pecados y entren al arca de salvación. La gente se reía. Pero sucedió lo increíble. Mientras Noé estaba predicando, de pronto escucharon un viento recio. Y no era el diluvio todavía. Era un montón de pájaros que ennegrecieron el cielo y comenzaron a revolotear y a dar vuelta en torno al barco mientras Noé dejó de predicar, porque esto era un espectáculo tremendo. Y luego comenzaron a meterse por las ventanas del arca, de 2 en 2, de 7 en 7. Y la gente quedó espantada. Más de uno le dio miedito cuando vieron eso. Y luego vinieron los animales, de 2 en 2 y de 7 en 7. Y comenzaron a entrar al arca. ¿Qué más señal querían? What other sign did they want? They had it before their eyes. Delante de sus ojos tenían las señales, pero ni aún viendo lo sobrenatural, la gente creyó. ¿Saben lo que dijeron? Es que Noé no es brujo y sabe magnetismo animal. Los hipnotiza y así se los trajo a los leones y a las jirafas y a la cebra. Todos hipnotizados. Cuando uno no quiere creer, ni lo sobrenatural te va a hacer creer. Miren, hermanos, si nosotros no creemos ahora con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, podemos ver hasta la promulgación de la ley dominical, podemos ver todo lo que está, que ni aun eso nos va a hacer creer. Siempre va a haber una explicación para todo eso. Siempre va a haber. Pero la pura verdad es que Dios nos ha dejado suficientes señales para que veamos que nuestra redención está muy cerca ya. ¿Qué más esperamos? ¿Qué más esperamos? Sí, un día, después de que Noé hizo su último llamado, tuvo que entrar él y su familia. Como él había sido fiel, Dios le dio el privilegio de salvar a su familia con él. And that's more than what you can say for some ministers. They can't even save their own family. Por lo menos Noé salvó a sus hijos y a su familia. Pero hay algunos que predican y ni a su familia pueden traer con ellos. Pero sucedió otra vez, otra señal sobrenatural. La pesada puerta que nadie podía mover fue levantada por manos invisibles y fue colocada en su lugar. Y Noé y su familia y los animales estaban dentro del arca. La gente vio cuando la puerta se cerraba. Era gigantesca. No se podía cerrar por manos humanas. Dios mismo la cerró. Una vez que la puerta se cerró, alguna gente le dio miedito, Pero cuando vieron que no pasaba nada, se envalentonaron. Y aquí la mensajera del Señor dice que los últimos 7 días que Noé estuvo dentro del arca fueron los días más duros para Noé y su familia. La maciza puerta que no podían cerrar
los que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solo Dios podía abrirla. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Algunos esperan, cuando yo vea que pasa esto y la ley dominical y la persecución, ahí sí, yo me voy a consagrar al Señor. You know what? Too late. Too late. Demasiado tarde entonces, porque el sello de Dios va a ser puesto sobre su pueblo. Página 86 de Patriarcas y Profetas. A pesar de las solemnes señales que habían presenciado al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y cómo el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías. Hasta se mofaron los hombres de las manifestaciones y las señales del poder de Dios que habían visto. Se mofaron, se rieron. Cuando vieron la puerta comenzaron a decir, miren el poder que tiene ese viejo brujo. Hasta levitación sabe levantar los objetos en el aire. Mírenlo. Para todo tenían explicación. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar hasta entonces. Hicieron orgías y fiestas por 7 días en torno al arca y ya el tiempo de gracia estaba cerrado. Y el que es injusto siguió siendo sucio todavía, y el justo, solo a Noé he hallado justo en esta congregación. Entra tú y tus hijos al arca. Los justos estaban dentro y los impíos estaban fuera. ¿Qué será de nuestra familia, hermanos? ¿Qué será de nosotros? Algunos pueden decir, bueno, han pasado tantos años. Miren, no me tomen a mal lo que voy a decir. Mi abuelita aceptó el mensaje adventista en 1917 y pensaba estar viva cuando Jesús viniera. La última vez que la vi, porque me venía yo a Estados Unidos con 13 años de edad, sabía que no le iba a volver a ver, me dijo, Huguito, me decía ella, Huguito, yo ya no voy a estar viva para la venida del Señor. Tenía 87 años de edad, murió a los 88, un año más tarde. Me dijo, ya yo no voy a estar viva, pero tú vas a estar vivo para ver la venida del Señor Jesús. Mi padre me dijo lo mismo en los últimos días de su vida. Tú vas a estar vivo. Yo todavía tengo la esperanza de estar vivo para ver la venida del Señor. Vamos a ver qué pasa en estas elecciones. A ver si Dios nos da todavía un tiempito más de gracia o si se viene la recta final. We'll see what happens. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, pero no para entonces comenzar a prepararnos. Termino con nuestro texto, que fue nuestra lectura inicial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer viendo que esto se está acabando? ¿Qué nos dice la palabra de Dios que debiéramos hacer? Miren, hoy yo iba a hablar de 2 pecados que precipitaron el diluvio. Solo se los menciono. Y entonces voy al texto final. 2 pecados que dice la mensajera del Señor que sellaron el destino de esa generación. Número 1. La amalgamación de bestias, de seres humanos,
la manipulación genética donde el hombre antediluviano comenzó a jugar de que era Dios. Comenzó a hacer nuevas especies de animales mezclando los genes. Algunos piensan que aquellos eran como los picapiedras, eran más inteligentes que nosotros y vivían cientos de años con una cabezota de este tamaño. Eran muy inteligentes y estaban jugando a ser Dios. Y Dios dijo basta. Y eso precipitó el diluvio. Y el segundo está en Génesis 6. Dice que los hijos de Dios comenzaron a mezclarse con las hijas de los hombres. Había dos simientes. La simiente fiel a Dios y los rebeldes contra Dios, los descendientes de Caín. Pero cuando se comenzaron a mezclar y se contaminó la simiente, Dios dijo basta. Tengo muchas citas que corroboran esto. Esto es exactamente lo que está pasando hoy en día con la simiente del pueblo de Dios. Nos hemos contaminado con el mundo. Ya no somos un pueblo especial. El Señor dijo, salid de en medio de ellos, apartaos, no os contaminéis. Yo seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis a mí por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Segunda de Corintios, capítulo 6. Dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Pero hermano, es terrible lo que estamos viendo entre nuestra propia iglesia. El cristianismo dejó de ser una religión peculiar y el adventismo dejó de ser una iglesia especial. Ya no hay diferencia. La generación perversa de las hijas de los hombres se ha mezclado. Las hijas de los hombres, los rebeldes incrédulos de la descendencia de Caín, con la raza de los descendientes del pueblo escogido. Y el pueblo de Dios ya no es un pueblo separado, apartado, diferente, santo. ¿A poco Dios cambió sus requerimientos? ¿Qué no dijo él? Sed vosotros santos como yo soy santo. Apartaos, separaos, dice el Señor. No os contaminéis y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mis hijos. Las mismas costumbres del mundo, las mismas modas, las mismas diversiones, los mismos entretenimientos, las mismas películas, los mismos ídolos, los mismos deportistas, los mismos cantantes, los mismos artistas del mundo de la farándula son los ídolos del pueblo de Dios. La misma alimentación que el mundo, los mismos pecados, libertinaje, mentira, robo, estafa, sexo y todo lo demás que viene, que tienen unas letritas así como LGBT. Y usted dice, pero no la iglesia adventista. Ah, no. No. No es que cuidado, es que ya está pasando. Ya está pasando. En una iglesia adventista en el sur de California, aquí. No voy a decir nombre. Pero ya lo saben ustedes lo que está pasando. ¿A poco Dios ha cambiado? El mundo ha cambiado. Ahora le quieren decir a lo malo, bueno, y a lo bueno, malo. Pero Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cómo esas cosas se puede estar dando dentro del pueblo escogido de Dios? La misma música que del mundo. Hasta cantantes del mundo los traen ahora a las iglesias adventistas. La misma soberbia, exaltando al hombre y haciendo de lado a Dios. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Aquí está lo que debemos hacer. Segunda de Pedro, nuestro último pasaje. Segunda de Pedro. Dice en el capítulo 3, versículo 3 en adelante. Sabiendo primero esto, this you must know,
En los postreros días. ¿Cuándo? En los últimos días. Vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué pasó que no vino? Porque desde el día en que murieron nuestros padres, todo sigue igual. Hace rato que venimos escuchando que Cristo viene, y Cristo viene, y Cristo viene, y no viene, todo sigue igual. Estos ignoran, versículo 5, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Diluvio. Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. The day of the Lord shall come, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas van a ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí está lo que hay que hacer, hermanos. Se viene la destrucción. Todo va a ser quemado y destruido. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa? Santo quiere decir apartado, diferente, separado por Dios. Santa y piadosa, obediente manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, alabado sea su nombre. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, hermanos o amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Sin mancha, irreprensibles y en paz. Pero algunos nos quieren hacer creer que eso es imposible, que en esta vida no se puede vivir sin mancha, no se puede vivir irreprensible, no se puede estar en paz. Pero el Señor nos dice que si esperamos un día estar en un mundo de paz, tenemos que aprender a vivir de esa manera ahora, aquí. Que Dios nos lleve a tomar las decisiones ahora que necesitamos. Cuando venga ese tiempo será demasiado tarde. Se habrá cerrado la gracia para siempre. Vamos a concluir hoy con una palabra de oración, porque hay que cerrar esto que Dios nos ha hablado, consagrando nuestra vida a Dios. ¿Será que este mensaje nos va a entrar por aquí, nos va a salir por aquí? Nuestra redención está más cerca que cuando creímos. La redención está ya cerca. Todo está listo. El escenario final está armado. La arena y los protagonistas de la lucha final, cada uno está tomando su lugar. Lo único que falta es que el pueblo remanente de Dios tome su lugar en este mundo. Y eso somos tú y yo. Dios no tiene a otros, nos tiene a nosotros para hacer el último llamado que hizo Noé. Nosotros somos los Noé modernos. Nosotros somos los Matusalén.
Sí, porque Dios usó un viejito de 968 años para predicar un año entero, su último año de vida. Y cuando Matusalén murió, lo enterraron y al día siguiente no entró en el arca, no esperó más señal. ¿Por qué? Porque él sabía que el día que Matusalén muriera venía el juicio. Así que ahí fue donde entró al arca. ¿Quieres tú entrar al arca de salvación? Dios tiene un arca. Sí, adelante. Dios tiene un arca de salvación. Así como Dios salvó a 8, Él quiere salvarte a ti en el día de hoy. Y ese arca de salvación, the ark of salvation, today is Jesus. No hay otro. No hay otra arca de salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si tú hoy vienes arrepentido a Jesús, Él no solamente te perdona, pero Él te da un nuevo corazón, te transforma y te lleva a vivir esa vida de obediencia ante el Señor. ¿Cómo se llama el himno que vas a cantar, Estrella? Pronto le veré. ¿Lo crees? ¿Lo crees de todo corazón? ¿Cuántos de los que están aquí están convencidos de que si es por ustedes, van a estar vivos y listos para la venida del Señor? Si de ustedes depende. Y los que no están seguros porque ya están viejitos como yo. Si nos toca esta noche de poner nuestras armas, ¿estamos listos? Porque no sabemos cuándo nos toca. Mira, Heraclio, casi se lo lleva el accidente. ¿Sí? No sabemos cuándo nos toca. No tenemos nuestra vida comprada. Hoy es el día aceptable. Hoy es la hora de salvación. Si hoy oyes su voz, no endurezca tu corazón. Hay alguno aquí que aún no ha hecho la decisión más importante de toda su vida y es entregar su vida a Cristo Jesús. Es ser sellado para salvación. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, mas el que no creyere ya está ¿qué? Ya está condenado. Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo que Jesús dice que es el paso de entrada al pueblo remanente de Dios. Hay alguno que quiere decir, pastor, ore por mí. Yo sé que tengo que tomar esta decisión. Que Dios me ayude para que yo pueda estar listo y pueda salvar mi familia como Noé. ¿Hay alguien aquí? Amén. El Señor te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios por eso. Alguien más que aún no ha sido bautizado y quiere que oremos. Amén, mi hermano. El Señor te bendiga. Gloria a Dios. Amén. Ve otra mano que se levanta allí. ¿Alguna otra mano que quiere que oremos por ustedes? Que el Señor les ayude a tomar esta decisión. ¿Alguien más aquí? El Señor te bendiga a ti y a ti y a ti. Oh, veo varias manos que se están levantando. Hay otros que necesitan hacer este pacto con el Señor. Quizás ya tú fuiste bautizado en otra iglesia, pero has encontrado la que enseña la verdad. Y Dios te está llamando a ser parte de este pueblo remanente. Hay alguien que viene de otra iglesia y quiere decir, pastor, ore por mí, porque yo quiero seguir a Jesús en todo. I want to follow the Lord all the way. ¿Hay alguien que viene de otra iglesia? ¿Quieres levantar tu mano? Quiero orar por ti en esta hora. Amén. Amén. Aquí. El Señor te bendiga. Gloria a Dios. El Señor te bendiga a ti también. Hay alguien aquí que ya está bautizado, pero sabe que si hoy te tocara terminar tu vida hoy, no está seguro si serías salvo. ¿Por qué? No porque tú te vas a ganar la salvación, Jesús la ganó por ti, pero no tienes esa relación íntima con el Señor Jesús. Y quieres comenzar de nuevo esa relación con Jesús. Hay alguien aquí que tiene el valor de decir, pastor, yo soy esa alma. Ore por mí. Yo quiero salvarme. Quiero que mi familia se salve. Hay alguien que tiene el valor de levantar su mano. Amén. Amén.
Amén, amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén, amén. Bendito sea su nombre. Bueno, vamos a ponernos en pie, vamos a escuchar. Lo veré. Pronto lo veré. Pronto lo veré. Y mientras Estrella canta este himno, vamos a invitar a todos los que levantaron su mano que se acerquen aquí en la parte del frente para orar especialmente por ustedes. Vamos a orar por todos, pero vamos a orar también por aquellos que tuvieron el valor de levantar su mano en forma especial. Todo el dolor que tuve alguna vez han sido solo pasajeros, no serán después. Podré por siempre sonreír, veré los seres que perdí. Ya quiero estar por siempre junto a ti. Ya casi puedo ver tu rostro aparecer. Vienes por mí, Jesús, pronto te abrazaré. Un mundo bueno y nuevo habrá, el mal ya nunca existirá. Un gran palacio me darás, ese será mi hogar. Todo será cual nunca he visto antes, un paraíso sin igual, y a tus pies, mi buen Señor, me quedaré. El conocer el universo, astros y lunas que podré mirar, seres que habitan otros mundos en perfecta paz. Esa será mi asignatura, es la materia que voy a tomar, el descifrar las maravillas de mi buen Jesús. Un río de cristal habrá, sabores que cautivarán, belleza que no imaginé jamás. Ya casi puedo ver tu rostro aparecer. Vienes por mí, Jesús, pronto te abrazaré. Un mundo nuevo y bueno habrá, el mal ya nunca existirá. Un gran palacio me darás, ese será mi hogar. Ya casi puedo ver tu rostro aparecer. Vienes por mí, Jesús, pronto te abrazaré. Luego por la eternidad me gozaré contigo estar. Tu dulce voz podré escuchar, tus manos contemplar. Todo será cual nunca he visto antes,
un paraíso sin igual. Y a tus pies, mi buen Señor, me quedaré. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar pidiendo que el Espíritu Santo selle cada una de estas decisiones. Aquellos que van a ser bautizados, ya está el bautisterio listo, deben venir aquí a las 2:30 para que se les dé su bata bautismal, se pueda tomar sus datos, los que no lo han entregado todavía, y se preparen porque a las 3 van a ser los bautizos. Hay un buen número de hermanos que hoy va a sellar su pacto con el Señor Jesús. Vamos a arrodillarnos para orar. A través de los méritos de Jesús, quien dio su vida en la cruz del Calvario, queremos presentarte a estas almas delante de ti. Tú las trajiste, no es casualidad que estén hoy aquí. Y tú las estás llamando para ser parte de tu pueblo. Vienen arrepentidos, anhelando tu perdón. Todos los que estamos aquí necesitamos ese perdón y esa pureza que solo Jesús nos puede dar. Queremos estar listos para tu venida. No queremos ser sordos, ciegos, como esa generación perversa, antediluviana, que ni aun viendo las señales quisieron creer. Oh Señor, gracias por tocar nuestros corazones, porque todavía tu brazo se extiende para salvar. Perdónanos, límpianos con la sangre preciosa de Cristo. Que podamos salir de aquí, de este lugar, seguros de que tú nos has llamado para ser parte de tu pueblo escogido, de tu pueblo peculiar. Y que en ese día, cuando se cierre la gracia, podamos estar sellados dentro del arca de salvación que es Cristo Jesús. Gracias por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.